gozo estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Voy a estar compartiendo con ustedes bajo el tema: el origen de los encuentros es católico. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Libro de Ruth, capítulo 2, verso 19 dice: y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Una de las filosofías que tienen los encuentros es que Jesucristo no terminó su obra. Por lo tanto, tenemos que ir a los encuentros a tener que completar lo que Dios no hizo, lo que Jesucristo no hizo. Cuando en Juan 19:30 la Biblia dice que después que el Señor tomó el vinagre, dijo: consumado es. Esta expresión tiene una poderosa y profundo significado. Esta expresión consumado es significa teletestai, que tiene que ver con transacciones económicas en el mundo griego, que cuando una persona cancelaba una deuda, se le ponía la palabra teletestai, o sea que canceló la deuda. Pero tomaba un significado más profundo cuando la persona tenía una gran deuda y él estaba en un estado económico de bancarrota. Cuando una persona movida a misericordia le cancelaba la deuda y le entregaba el recibo que decía: cancelado es, o teletestai. Cuando hablamos de la palabra cancelado, significa que la deuda queda en saldo cero. Porque lógicamente cuando hablamos de cancelación, estamos hablando que no queda nada pendiente por pagar. Si yo digo que cancelo y me queda saldo, yo soy mentiroso, porque lo que he dado es un abono. Cuando un creyente asiste a un encuentro, está blasfemando, porque él está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue ineficiente, ineficaz. Jesús dijo en Juan 17:4: Padre, he terminado la obra que me encomendaste. El apóstol Pablo dice a los Colosenses en su carta, en el capítulo 2, verso 8, que en Jesucristo estamos completos y no tenemos necesidad de nada. A los Gálatas, San Pablo escribe en su carta, en el capítulo 3, versos 13 y 14, que en Jesucristo, que Cristo nos redimió de la maldición, y maldito aquel que muere colgado en un madero. El apóstol Juan en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice que nuestros pecados fueron lavados en la sangre de Cristo y que hemos sido constituidos rey y sacerdote. Poner en duda la salvación de Cristo y que es rito el que nos termina de salvar
es una gran blasfemia. Ahora, ¿de dónde salen estos ritos? Estos ritos son completamente católicos. Vienen de Ignacio de Loyola, basado en su libro Los Ejercicios Espirituales. Este Loyola fue el que creó la Compañía de Jesús en 1534. Pero los encuentros vienen de 1521 con los ejercicios espirituales. Otro personaje que hemos mencionado y hemos aquí hablado mucho de él es el sacerdote de origen judío, sacerdote español de origen judío José María Escrivá de Balaguer, quien fue el que fundó la gran organización Opus Dei, y todo comenzó cuando él fue a un retiro espiritual en un estado depresivo. Y dice que él fue raptado y fue llevado al mismo Calvario en el momento preciso que Jesucristo estaba siendo crucificado. Y según él dice que Jesús le dijo: José, así como yo llamé a mis 12, tú también llama a tus 12. Pero Jesucristo fue el único que tuvo 12. Más nadie tuvo 12. ¿Por qué? Porque los 12 están relacionados con el gobierno de Dios. Tiene que ver con el gobierno teocrático de Dios. Y como Jesús es Dios, y como Jesús no es creado, él tuvo sus 12, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ningún apóstol tuvo 12, porque se convertiría en un blasfemo, como blasfemos son los secretísimos encuentros. El Opus Dei surge después que José Escrivá Balaguer sale de ese supuesto encuentro y es llevado en un rapto de brujería, porque esos raptos los practican los brujos. Y cuando él llegó a la casa cural, y que estas casas curales surgen en la Edad Media, en el siglo XVI, con Loyola, porque los que usted conoce hoy como retiros de encuentros evangélicos, eso lo fundó Loyola en 1534, cuando comenzaron estos encuentros que originalmente eran para curas y monjas. Loyola creó, junto con estos retiros, creó estas casas de retiro. Cuando José María Escrivá de Balaguer llegó a la casa cural, dice que habían 13 diáconos. Uno no le gustó porque tuvo discernimiento y se quedaron 12. Pero qué interesante es que entre los 12 de Escrivá Balaguer, 2 de ellos fueron papas. Karol Wojtyła, que fue Juan Pablo II, y Joseph Ratzinger, que fue Benedicto XVI. Y ustedes están viendo cómo vienen las canonizaciones futuras que están a la vuelta de la esquina. Pero, ¿cuál es el centro de los encuentros? El centro de los encuentros es la doctrina maldición generacional. Según esta teoría, las cosas adversas que nos suceden se deben a maldiciones que nos llegaron por pertenecer a un grupo familiar cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Los que enseñan acerca de la maldición generacional dicen que los delitos de una persona fueron genéticamente transferidos a todos sus descendientes. La gente no solo hereda la naturaleza pecaminosa de sus antecesores, la tendencia que todos tenemos a rebelarnos contra Dios, sino que también adquieren la maldad acumulada de sus antecesores. Como resultado, Dios los culpa, y no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados de sus antecesores. Además, Satanás tiene derecho a seguir manteniendo un reclamo legal contra los creyentes que no han tratado de una forma eficaz con sus maldiciones generacionales, resultando en fracasos, violencia, impotencia, profanidad, obscenidad, pobreza, vergüenza, enfermedad, aflicción, temor y aún muerte física. Los proponentes de la maldición generacional luego dirigen su enseñanza a su próximo paso lógico. Ellos concluyen que la sangre de Cristo fue derramada
por los pecados de cada persona, pero que deben dar un paso adicional para quitar las transgresiones que hayan heredado de sus antecesores. Eso es totalmente falso, porque el profeta Ezequiel en su capítulo 18, en su libro, en el capítulo 18, verso 4, dice: ya este refrán no se dirá más en Israel, que los padres comían las uvas agrias y eran los hijos que tenían la dentera. Y dice: tanto el alma del hijo como del padre son mías. El alma que pecare ciertamente morirá. ¿Cuál es el tema de este libro y cuál es el enfoque doctrinal del profeta Ezequiel? Que cada cual muere por sus propios pecados, no por pecado ajeno, y que las virtudes o la santidad de una persona no te puede salvar. ¿De qué sirve que tu mamá o tu papá sean santos, sean creyentes, fieles? Eso no te va a salvar a ti. Tú tienes que aceptar a Jesucristo, porque la salvación no es por herencia. Así tampoco la maldición es transferible. Aquí leo textualmente, porque si alguien fue doctrinal, teológicamente correcto, ese fue el profeta Ezequiel. Un hombre estricto, con mucha revelación de Dios. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea que los platos rotos del pecado de los padres, según los israelitas, lo pagaban los hijos. Y dice Dios: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare siempre, el alma que pecare, esa morirá. O sea que cada cual tiene que ser responsable ante Dios de su pecado. Pero ¿qué están enseñando los encuentros? Los encuentros están enseñando que los encuentristas le pidan perdón a los muertos. Si usted tuvo en vida un familiar con el cual tuvo pleitos, del que recibió heridas y con el que compartió odios, etc., supuestamente usted tiene la oportunidad en los encuentros de solucionar ese problema. La pregunta que se hace es: ¿sería que la sangre de Cristo no fue lo suficientemente eficaz para perdonar ese pecado cuando se entregó? Número 2. En los encuentros se le manda a los encuentristas a que le escriban una carta a su papá o a su mamá, si están vivos o si están muertos, donde se reconozca cuánto debían de haber hecho por ellos y no lo hicieron mientras vivieron. En el caso de los muertos, pregunto: ¿cree usted que una carta resuelve el problema para con los padres que están vivos o muertos? Creo que no. No es un asunto de hacer una carta, es una obligación de los hijos para con los padres, y solo mientras estos vivan. Esto es lo que hay que enseñar por la palabra. Efesios 6:11, donde dice que hay que honrar padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hacerle carta a un padre o a una madre que está muerto, ¿con qué propósito se le manda hacer esta carta al encuentrista? Esa es la doctrina del purgatorio enseñado por la Iglesia Católica. Es para que el que escribe pueda reconocer lo malo que fue con sus padres. Dice: otra práctica, los servidores hacen que los encuentristas se sienten en las piernas de sus servidores y le dicen que se hagan de cuenta que están sentados en la pierna de su papá o mamá, o sea que estén vivos o muertos, y los servidores les dan consejo y cariño que en su niñez no recibieron de sus padres.
Dice, ¿cómo es posible que se le enseñe a los cristianos a quien Dios perdonó todos sus pecados, que se sienten en las piernas de su mamá o papá que están muertos? Se pretende que porque su padre fue un mal padre y nunca le brindó amor y cariño, con esta práctica queda solucionado el problema. Pregunta, ¿es que el amor y el cariño del Señor no es suficiente para llenar este u otro vacío que se pudo tener antes de venir a Cristo? En los encuentros se le prohíbe a los participantes hablar de lo que se dice y se hace. No pueden hacerlo ni siquiera con sus familiares. Es un pacto de silencio. Si en los encuentros presuntamente está el Señor bendiciendo a la gente, ¿por qué se le prohíbe hablar? Me parece que es entonces una deslealtad, pues la Biblia ordena compartir las cosas buenas. Dice, poner a los hombres a jugar con carrito para que se acuerde de su infancia, llevándole sus emociones al lloro inconsolable. Eso fue lo que le hicieron a tu madre. Al parecer existe una regresión en el participante. Ahí se practica regresión. Lo llevan hasta el vientre de la madre. Le ponen un sufrimiento porque no conocieron al papá. Pero yo me pregunto, si una persona se ha entregado al poderoso Jesús, ¿cómo no puede superar? Y yo lo digo, mi segundo pastor, su mamá murió del parto de él. Y él anduvo andando y rodando por la calle. Estuvo en orfanatorio. Fue maltratado en orfanatorio. Cuando adolescente se convirtió al Señor y vivía en casas de hermanos, en anexo de casas de hermanos. Cuando los hermanos se casaron, los hermanos tenían que desocupar el cuarto y andar rodando y rodando y rodando. Y él en un retiro conoció a la que hoy es su esposa. Se graduó en la universidad. Es un tremendo teólogo, tiene un doctorado en teología. Es un tremendo pastor. Fue director de misiones en la región de Puerto Rico de la Iglesia de Dios Pentecostal. Un hombre bien preparado. Y anduvo rodando y rodando. Nunca conoció a su mamá ni a su papá, porque su papá era un ebrio. ¿Por qué? Un creyente tiene que arrastrar aquellas cosas viejas que le sucedieron. ¿Ah? ¿Por qué un creyente no supera esas cosas? El encuentro es un sincretismo, una mezcla de catolicismo romano con brujería. Dice, los pecados clavados en la cruz. Se le da una hoja clínica, clavados en la cruz. Se le da una hoja clínica donde están escritos cantidad de pecado para que marque con una cruz lo que ha cometido, los pactos que han hecho y toda clase de práctica que no le permiten crecer. Después lo llevan a un lugar y le dan un clavo y un martillo. Ese clavo está pintado con rojo, porque supuestamente es la sangre de Cristo. Dice, después lo llevan a un lugar donde le dan un clavo y un martillo para que clave su hoja en una urna donde los participantes depositan papeles conteniendo sus pecados y después lo entierran. Difieren porque muchos lo pegan en la cruz. Aquí lo importante es que los encuentros se metió como un avivamiento mundial y no son ningún avivamiento mundial. Eso es una infiltración jesuita dentro de la iglesia. Aquí las organizaciones principales que practican esto se llama Misión Carismática Internacional con sede en Bogotá, Colombia, cuyo pastor es César Castellano Domínguez. La segunda organización más importante de los encuentros se llama El Modelo de Jesús, una mega iglesia con sede en la ciudad de Guatemala, pastoreada por el pastor guatemalteco Carlos alias Cas Luna. Los de Panamá, ustedes conocen quiénes son los concilios que son pentecostales, pero que se ha aceptado los encuentros como una opción. Aquí trajeron a Ana Méndez, una mujer herética. Entonces, aquí no hay que tener miedo. Yo no tengo miedo. Aquí nadie es vaca sagrada. Aquí no han nombrado un papa evangélico y los pastores de Panamá han aceptado un papa evangélico. Cuando un pastor se presenta
para unir a pastores. Dice, el mayor bendice al menor. Es una blasfemia. Porque este gran personaje de la Biblia, que no tiene genealogía ni fin de día, Melquisedec. Cuando una persona se pone Melquisedec, está aceptando que él es Jesús. Entonces, ¿cómo yo voy a aceptar que un hombre se presente como Jesús? ¿Cómo yo voy a aceptar que sus seguidores digan que él es la unción? Y lo aplauden. Es una blasfemia. Entonces, aquí estamos en contra de la falsa paternidad y la falsa cobertura. Como si yo soy un siervo de Dios, yo tengo un almacén lleno de fetiches para vender. Como es el caso del señor Tico Ronnie Charles. Aquí estamos defendiendo la sana doctrina. Aquí estamos defendiendo lo que es bíblico. ¿Cómo es posible que aquí se esté diciendo que hay que eliminar todas las iglesias de sana doctrina para darle lugar al edificio nuevo que es los encuentros? Cuando los encuentros no son bíblicos. Los encuentros son católicos. Los encuentros no es revelación de nadie. Dios nunca ha podido dar una revelación que no tiene fruto. Es que si yo voy a un encuentro, yo estoy diciendo que Jesucristo no me canceló mi deuda del pecado. Cuando Jesucristo murió en la cruz, canceló los pecados de lo que te acuerdas y de lo que no te acuerdas también. Es una blasfemia que un pastor encuentrista le esté diciendo a los hermanos que usted tiene que ser liberado de demonios, que usted tiene que bautizarse, usted tiene que comenzar de nuevo. Esa es una doctrina de Ignacio de Loyola, que se llama cambiar la mente de los santos a la piedad. Si yo soy santo y yo estoy en piedad y me quieren cambiar mi mente a una segunda espiritualidad, esa segunda espiritualidad va a ser más santa que la de Dios. Por favor, un pastor que tiene 20 años de experiencia, 25 años de pastorado, 40 años de pastorado, y que ha predicado la palabra, que ha predicado sobre el bautismo del Espíritu Santo, que ha predicado sobre el rapto, sobre la segunda venida, que ha bautizado en el nombre del Padre, Dios y el Espíritu Santo. ¿Cómo se va a presentar después que viene un encuentro y se para en el púlpito con la iglesia llena y dice, me arrepiento de los 40 años que he estado aquí, ahora sí conozco a Jesús, ahora sí conozco a Jesús, ahora sí sé que Dios es mi Padre? Díganme usted si no es una blasfemia. ¿Cómo eso impacta a la comunidad cristiana cuando un pastor va a decir que después de 25 o 30 años, ahora sí es que va a conocer a Jesús, y todos los demonios que echó afuera, y todo el bautismo por el Espíritu Santo y toda la unción que se dio? Yo me pregunto, ¿qué espíritu hay? ¿Qué demonio es ese de la visión de César Castellano y Casluna? Por favor, aquí hay un asunto de dinero, aquí hay un asunto de fama, aquí hay un asunto de qué iglesia es más grande, qué pastor tiene más dinero depositado en la cuenta bancaria, y quién tiene mejor propiedad, quién tiene cosas más caras. Entonces, el materialismo no viene de Dios. Amén. Que la Sagrada Escritura, la Biblia, en los encuentros, no es nuestra regla de fe y conducta, esos son los manuales de César Castellano. Donde se elimina el copastor, se elimina los oficiales de la escuela dominical por la famosa escuela de líderes. Eso es una herejía, por favor. Y si piensan que esto es personal, voy a leer Tito 6.3, primera de Timoteo 6.3, perdón. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, 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 que toman la piedad como fuente de ganancia, que toman la piedad como fuente de ganancia, que toman la piedad como fuente de ganancia, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual has sido, asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Una de los trofeos del pastor encuentrista es su familia de sangre. Cuando ellos se ganan a una familia, ellos lo ponen, le dan trabajo, jefe de mantenimiento de las instalaciones, al tío lo ponen como contador, al otro lo ponen como auditor, con buenos salarios. Pero el pariente, importante, el dinero queda en familia. Pero el creyente es familiar en gran sanguinidad de un pastor encuentrista. Si no entra a la visión, es como si estuviera enterrado vivo. Ellos no quieren saber de él. Entonces, ¿cuándo en la vida nosotros como creyentes aborrecemos a un familiar que no acepta a Cristo? Nunca. Lo amamos. Entonces, detrás de esa visión está el espíritu de anticristo. ¿Ah? Como un pastor que era santo, humilde, un tremendo hombre de revelación, cuando le entregan la iglesia a Cash Luna o le entregan la iglesia a este movimiento colombiano, y el pastor, el que está en contra, el pastor larga al hermano de la iglesia, lo echan como unos perros. Entonces, esa arrogancia y esa maldad en Estados Unidos le echan la migración a los hermanos que no tienen papeles, porque se pusieron a la visión, porque vieron que eso es antibíblico. Cuando un pastor ve a corretear sus ovejas con migración, esa es una maldad. ¿Y cuántos hermanos están presos en recinto de migración por culpa de los pastores encuentristas? Porque el hermano que comenzó en un garaje de la iglesia y que hoy tienen un templo que vale 5 o 7 millones de dólares, ahora los hermanos están en su casa huyéndole a los encuentros. Por favor, van a decir que eso es de Dios. Entonces, nosotros no podemos permitir que los encuentros se tomen a Panamá. Y estamos luchando para que haya un frente común de hermanos y pastores que no sean encuentristas. Que llegaron unos supuestos misioneros colombianos que venían a dar unas conferencias y fueron a un lugar en retiro. El pastor no estaba. Mis hermanos, lo primero que hicieron los colombianos es obligarnos a vomitar. Eso era una supuesta liberación porque todos estábamos endemoniados. Llamamos al pastor y el pastor dice: echen a esos hombres de ahí y regrésense. Y se acabó porque era un encuentro. Entonces, ¿cómo es posible que a mí se me va a enseñar que la liberación es a través de flatulencia, o lo que nosotros conocemos en la cultura panameña de peo? ¿Cómo es posible que a través de vómito? Los demonios no salen a través de vómito. Eso se hace porque no hay unción, no hay consagración. El verdadero hombre de Dios inclusive no necesita poner la mano para tumbar a nadie. Cuando hay la unción y sanidad, inclusive en la predicación, el Señor sana. Entonces, cuando hay genuina unción, no hay que estar predicando disparate. Inclusive, cuando la persona es de falsa doctrina, no hay milagro. Y si se da el milagro, es porque Dios está honrando su palabra, o el milagro puede ser falso. Siempre que usted vea el milagro, mire, examine la doctrina del predicador. Amén. Porque la doctrina es más importante que el milagro. Porque la doctrina es lo que determina quién va al cielo y quién va al infierno. Claro, hermano. La Iglesia Católica, a través de los encuentros, ha logrado quitarnos la Biblia nuevamente como en la Edad Media, Dios mío. Amén. ¿Por qué? Hoy la iglesia, los encuentristas no están leyendo Biblia. Están siguiendo la visión, siguiendo. ¿Qué dicen los encuentristas? Que tú, si amas a tu líder, tú tienes que seguirlo ciegamente. Eso contradice la Biblia, que dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, Dios mío. Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de todo lo que usted escucha, la letra de las canciones, las conferencias, las enseñanzas, las predicaciones, es responsabilidad tuya delante de Dios examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.